Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Hoy puedo escuchar y disfrutar del canto de tu tío Zacarías, el padre de tu primo San Juan Bautista. Es un modo tan hermoso de comprobar la fe de estos hombres y mujeres de tu tiempo y de cómo sentían la presencia de Dios en todos los aspectos de su vida. Y de modo especial, se nota la alegría de Zacarías al haber sido visitado por la misericordia de Dios en la forma de su hijo Juan, cuando todo parecía imposible. Cuando solo un milagro podía hacer que tus tíos, ancianos y estériles, pudiesen concebir. Este cántico me ayuda mucho porque es un recorrido por toda la Biblia, desde la promesa de Abraham hasta la llegada del sol que nace de lo alto, tú, Jesús. Es un canto a la presencia de Dios Padre a lo largo de la historia de Israel, un cántico que termina para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Me pregunto al escuchar este texto tan profundo, si yo sería capaz de componer una oración semejante a esta, donde pudiera ir recordando los diversos modos en los que tú te has hecho presente en mi vida. Quizás me costaría, porque no he sabido abrir bien los ojos y he vivido demasiado rápido los años de mi vida. Quizás porque no he esperado en nada ni en nadie, y por eso no puedo mirar atrás con reconocimiento, porque mi horizonte es muy pobre y poco profundo. Quizás porque no he sentido necesidad de nada y todo se me ha hecho fácil y lo doy por descontado. No sé, Jesús, hay muchas cosas que no entiendo y que ahora mismo, a la espera de tu llegada en Belén, quisiera poderte expresar. Lo haré quizás sin un cántico exterior, pero sí con una mirada a tu pesebre, una mirada silenciosa, pero llena de amor. Una mirada que se torne en admiración por lo grande que eres al hacerte pequeño. Todo un sol nacido de lo alto que necesita del pobre fuego humano para calentarse. Una mirada que se haga humilde para siempre mirar abajo, porque tu grandeza se disfraza de pequeñez para quitarme el miedo. Una mirada de alegría, porque la paz profunda que anhelo ha llegado y es frágil y muy humana. Quizás te parezca poca cosa, pero este será mi cántico. Un mirarte y ser mirado, como quien contempla con los ojos bien abiertos ese cielo estrellado en una noche de verano. Sí, con la boca abierta de admiración y de hambre. Hambre de Dios, pan vivo, bajado del cielo. Así será mi canto, Jesús. Espero que te guste. Propósito: escribe una oración, una pequeña oración, como si fuese una carta a Jesús, dándole gracias por su próximo nacimiento, y colócala a sus pies. Les mando mis oraciones y que la intención sea que este Rey de la Paz efectivamente reine en nuestros corazones y nos demos cuenta de cuánto nos ama al encarnarse nuevamente
y al presentarse tan débil y necesitado. Pido mucho especialmente por la unión familiar, por todos aquellos que están separados o lejanos, o por aquellos que ya han perdido algún miembro cercano de sus familias. Y que María siempre nos vigile, nos acompañe, nos cuide, como cuidó a Jesús en Belén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Como es tradición en la Iglesia, la noche del 24 de diciembre se empieza a celebrar de manera solemne la Natividad del Señor. Al día siguiente, el 25 de diciembre, día central de las celebraciones, empieza la llamada octava de Navidad, es decir, el ciclo de 8 días continuos en los que se prolonga el gozo por el nacimiento del Niño Dios, tal y como si se tratase de un gran domingo. Este año 2025, la octava de Navidad empieza el jueves 25 de diciembre y concluye el jueves siguiente, 1 de enero, con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Catecismo de la Iglesia, numeral 463. Nos dice que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Y el numeral 464 nos dice que el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos. Magisterio de la Iglesia. Con San Juan Pablo II analizamos la oración del Benedictus. Queremos detenernos en la oración que, cada mañana, marca el momento orante de la alabanza. Se trata del Benedictus, el cántico entonado por el padre de San Juan Bautista, Zacarías, cuando el nacimiento de ese hijo cambió su vida, disipando la duda por la que se había quedado mudo. Un castigo significativo por su falta de fe y de alabanza. Ahora, en cambio, Zacarías puede celebrar a Dios que salva y lo hace con este himno, recogido por el evangelista San Lucas en una forma que ciertamente refleja su uso litúrgico en el seno de la comunidad cristiana de los orígenes. El mismo evangelista lo define como un canto profético, surgido del soplo del Espíritu Santo. En efecto, nos hallamos ante una bendición que proclama las acciones salvíficas y la liberación ofrecida por el Señor a su pueblo. El ápice es precisamente una frase casi conclusiva. Nos visitará el sol que nace de lo alto. La expresión, a primera vista paradójica porque une lo alto con el nacer, es en realidad significativa. Por tanto, con Cristo aparece la luz que ilumina a toda criatura y florece la vida, como dirá el evangelista San Juan, uniendo precisamente estas dos realidades. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La humanidad, que está envuelta en tinieblas y sombras de muerte, es iluminada por este resplandor de revelación. Como había anunciado el profeta Malaquías, a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en sus rayos. Este sol guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Por tanto, nos movemos teniendo como punto de referencia esa luz y nuestros pasos inciertos, que durante el día a menudo se desvían por senderos oscuros y resbaladizos, están sostenidos por la claridad de la verdad que Cristo difunde en el mundo y en la historia. El Señor nos ha visitado como un médico a los enfermos, porque para sanar la arraigada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha dado el nuevo ejemplo de su humildad. Ha redimido a su pueblo, porque nos ha liberado al precio de su sangre a nosotros, que nos habíamos convertido en siervos del pecado y en esclavos del antiguo enemigo. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tinieblas y en sombras de muerte, es decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Nos ha traído la verdadera luz de su conocimiento y, habiendo disipado las tinieblas del error, nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria celestial. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar por la senda de la verdad, que nos ha mostrado, y para hacernos entrar en la morada de la paz eterna que nos ha prometido. Del mismo Santo Padre San Juan Pablo II, en otra homilía rescatamos: ¿qué significado tiene para nosotros el evento extraordinario del nacimiento de Jesucristo? ¿Qué buena nueva nos trae? ¿A qué metas nos impulsa? San Lucas, el evangelista de la Navidad, en las palabras inspiradas de Zacarías, nos presenta la encarnación como la visita de Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Pero, ¿qué efectos produce en el hombre la visita de Dios? La Sagrada Escritura testimonia que cuando el Señor interviene, trae salvación y alegría, libra de la aflicción, infunde esperanza, mira el destino del que recibe la visita y abre perspectivas nuevas de vida y salvación. La Navidad es la visita de Dios por excelencia, pues en este acontecimiento se hace sumamente cercano al hombre mediante su Hijo único, que manifiesta en el rostro de un niño su ternura hacia los pobres y los pecadores. En el Verbo encarnado se ofrece a los hombres la gracia de la adopción como hijos de Dios. San Lucas se preocupa de mostrar que el evento del nacimiento de Jesús cambia realmente la historia y la vida de los hombres, sobre todo de los que lo acogen con corazón sincero. Isabel, Juan Bautista, los pastores, Simeón, Ana y sobre todo María son testigos de las maravillas que Dios obra con su visita. En María, de manera especial, el evangelista presenta no solo un modelo que es necesario seguir para acoger a Dios que sale a nuestro encuentro, sino también las perspectivas exultantes que se abren a quien, habiéndolo acogido, está llamado a convertirse, a su vez, en instrumento de su visita y heraldo de su salvación. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, exclama Isabel dirigiéndose a la Virgen, que le lleva en sí misma la visita de Dios. La misma alegría invade a los pastores que van a Belén por invitación del ángel y encuentran al niño con su madre.
vuelven glorificando y alabando a Dios, porque saben que el Señor los ha visitado. A la luz del misterio que nos dispone a celebrar, expreso a todos el deseo de que acudamos en esta Navidad como María, a Cristo que viene a visitarnos de lo alto, con corazón abierto y disponible para convertirnos en instrumento de la alegre visita de Dios para cuantos encontremos en nuestro camino diario. Libro de Cielo, volumen 6, diciembre 24, 1903. Nos dice Luisa: esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, ha venido el niño Jesús, y yo viéndolo muy pequeño, como si acabara de nacer, le he dicho: querido mío, ¿cuál fue la causa? ¿Quién te hizo venir del cielo y nacer tan pequeño en el mundo? Y él: el amor fue la causa. Y no solo esto, sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. En un desahogo de amor de mi madre nací de su seno, y en un desahogo de amor renazco en las almas. Pero este desahogo es formado por el deseo. En cuanto el alma comienza a desearme, yo quedo ya concebido. Cuanto más se adentra en el deseo, así me voy agrandando en el alma. Cuando este deseo llena todo el interior y llega a desbordar fuera, entonces renazco en todo el hombre. Esto es, en la mente, en la boca, en las obras y en los pasos. Volumen 25, octubre 7, 1928. Hija mía, este núcleo de gente que tú ves todo en movimiento por la apertura de la casa de mi divina voluntad, es símbolo de aquel núcleo de gente cuando quise nacer en Belén. Y los pastores iban y venían para visitarme a mí, pequeño niño. Esto señalaba a todos la certeza de mi nacimiento. Así este núcleo de gente todo en movimiento señala el nuevo nacimiento del reino de mi divina voluntad. Mira cómo todo el cielo hace eco a mi nacimiento, el cual los ángeles festejándolo me anunciaron a los pastores y poniéndolos en movimiento los hacían ir y venir a mí. Y yo reconocía en ellos a las primicias del reino de la redención. Así reconozco en este núcleo de personas, de niñas y religiosas, el inicio del reino de mi divina voluntad. Oh, cómo exulta mi corazón y gozo, y todo el cielo hace fiesta. Así como los ángeles festejaron mi nacimiento, así ellos festejan el inicio del renacimiento de mi fiat en medio a las criaturas. Pero mira cómo mi nacimiento fue más descuidado, más pobre. No tuve ni siquiera un sacerdote cerca a mí, sino solo a pobres pastores. En cambio, en el inicio de mi querer no solo hay un núcleo de religiosas y niñas extranjeras, un pueblo que acude a festejar la apertura, sino que hay un arzobispo y sacerdotes representantes de mi iglesia. Esto es símbolo y anuncio a todos de que el reino de mi querer divino será formado con más magnificencia, con pompa y esplendor mayor que en el mismo reino de la redención. Y todos, reyes y príncipes, obispos, sacerdotes y pueblos, conocerán el reino de mi fiat y lo poseerán. Por eso también tú festeja este día en el cual
mis y tus suspiros y sacrificios por hacer conocer mi divina voluntad. Ven los primeros albores y esperan que pronto surja el sol de mi fiat divino. Volumen 31, diciembre 25, 1932. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, ámame, ámame. He nacido para amar y para ser amado, y para obrar como Dios. Mi nacimiento es universal. No habría obrado como Dios si no hubiese renacido en modo universal. De modo que todos pueden decir con los hechos: el celestial niño ha nacido para mí, es mío, y es tan verdadero que ya lo poseo. Mi amor quedaría obstaculizado si no hubiese podido renacer en todos. Mi potencia limitada, mi inmensidad restringida si no fuese universal mi nacimiento. Y no es maravilla. Conforme mi divinidad llenaba cielos y tierra, así, incorporándose en mi pequeña humanidad, la multiplicaba y bilocaba de modo que me hacía renacer en todos y en cada uno. En el volumen 27, diciembre 25, 1929. Hija mía, mi nacimiento en el tiempo fue el renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad, y como renacía en mí, traía la alegre nueva del renacimiento en las generaciones humanas. Mi fiat es eterno, pero se puede decir como si naciera en Adán para formar la larga generación de su renacimiento en la criatura. Pero como Adán rechazó esta voluntad divina, con rechazarla impidió los tantos renacimientos que debía hacer en cada una de las criaturas. Pero ella, con amor constante e invencible, esperó a mi humanidad para renacer de nuevo en medio de la familia humana. Por eso todo lo que yo hice en todo el curso de mi vida, las lágrimas infantiles, mis gemidos y sollozos, no eran otra cosa que renacimientos de mi divina voluntad que eran formados en mí para hacerla renacer en las criaturas, porque habiendo renacido en mí y poseyéndola como mía, tenía el derecho y el poder de darla y hacerla renacer en la criatura. Así que todo lo que hacía mi humanidad, pasos, obras, palabras, penas, aún mi respiro y mi misma muerte formaban tantos renacimientos de mi divina voluntad por cuantas criaturas habrían tenido el bien del renacimiento de mi fiat divino. Siendo yo la cabeza de la familia humana y ella mis miembros, yo como cabeza llamaba con mis actos a los tantos renacimientos de mi querer divino en mí, para hacerlos pasar a renacer en mis miembros de las criaturas. Por eso, en cada acto que yo hiciera, aún mi misma vida sacramental, cada una de las hostias consagradas son continuos renacimientos de mi supremo querer que prepara a la criatura. Así que yo soy el verdadero sacrificador de una causa tan santa, cual es que mi querer reine. Soy propiamente yo el que formé en mí su reino, y haciéndolo renacer tantas veces en mí, por en cuántas criaturas debía renacer. Formaba su imperio santísimo y su reinar en medio a mis miembros. Y en el volumen 20, diciembre 25, 1926. Hija mía, te he querido abrazar como abracé a mi amada mamá apenas nacido, a fin de que también tú recibas mi primer acto de nacer y mi primer dolor.
mis lágrimas, mis tiernos gemidos, a fin de que te muevas a compasión de mi estado doloroso de mi nacimiento. Si no tuviese a mi mamá, en la cual depositar todo el bien de mi nacimiento y fijar en ella la luz de mi divinidad, que yo, Verbo del Padre, contenía, no habría encontrado ninguno, ni en dónde depositar el tesoro infinito de mi nacimiento, ni dónde fijar la luz de mi divinidad que de mi pequeña humanidad traslucía. Por eso, ve cómo es necesario, cuando se decide por la majestad suprema hacer un gran bien a las criaturas, que puede servir como bien universal, que escojamos una sola para darle tanta gracia, para poder recibir en sí todo aquel bien que deben recibir todos los demás. Porque si los demás no lo reciben todo en parte, nuestra obra no queda suspendida y sin su fruto, pues el alma elegida recibe en ella todo aquel bien y nuestra obra recibe la correspondencia del fruto. Así que mi mamá fue no solo la depositaria de mi vida, sino de todos mis actos. Por eso, en todos mis actos primero veía si los podía depositar en ella y después los hacía. Así que en ella deposité mis lágrimas, mis gemidos, el frío y las penas que sufrí, y ella hacía eco a todos mis actos y con incesantes agradecimientos recibía todo. Había una competencia entre madre e hijo, yo a dar y ella a recibir. En esta mi pequeña humanidad, al hacer su ingreso a la luz de la tierra, mi divinidad quiso translucirse fuera de ella para girar por todas partes y hacer la primera visita sensible a toda la creación. Cielos y tierra, todos recibieron esta visita de su Creador. Fuera del hombre, jamás habrían recibido tanto honor y gloria como cuando vieron en medio de ellos a su Rey, a su Creador. Todos se sentían honrados porque debían servir a aquel del cual habían recibido la existencia. Por eso todos hicieron fiesta. Por eso mi nacimiento, por parte de mi mamá y de toda la creación, me fue de gran alegría y gloria. Por parte de las criaturas, me fue de gran dolor. He aquí por qué he venido a ti, para sentirme repetir las alegrías de mi mamá y depositar en ti el fruto de mi nacimiento. En síntesis, el cántico del Benedictus es una proclamación profética del misterio de la encarnación como visita salvífica de Dios. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, anuncia que Dios entra en la historia no solo para liberar de enemigos exteriores, sino para perdonar el pecado, iluminar las tinieblas y guiar al hombre por el camino de la paz. El Catecismo afirma que esta visita se realiza en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. El Magisterio, especialmente en San Juan Pablo II, subraya que la Navidad transforma realmente la historia y la vida de quienes acogen a Cristo. Y en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, profundizan este misterio mostrando que el nacimiento de Jesús inaugura el renacimiento continuo de la divina voluntad. Primero en la humanidad de Cristo y luego en las criaturas que la reciben. Así, la visita de Dios no queda confiada al pasado, sino que se hace actual, viva y operante. Servir a Dios sin temor, caminar en la luz y convertirse en instrumentos de su visita es la respuesta concreta al sol que nace de lo alto, que sigue queriendo renacer en cada alma. Unámonos todos juntos en nuestra oración.
con Mamita María para que se la presente a su divino Hijo. Señor Dios de Israel, bendito seas porque has visitado y redimido a tu pueblo. En tu Hijo encarnado nos has mostrado tu entrañable misericordia y has hecho brillar sobre nosotros el sol que nace de lo alto. Ilumina nuestras tinieblas, sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados y guía nuestros pasos por el camino de la paz. Haznos acoger tu visita con un corazón abierto como María, para que tu divina voluntad renazca en nosotros y podamos servirte sin temor, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Que transformados por tu luz, seamos instrumentos de tu visita para cuantos encontremos en nuestro camino. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat.